Consejo Económico. concertación que se está haciendo, supuestamente, a través del Consejo Económico y Social de la República Dominicana, en el que se están desarrollando varias conversaciones en mesas temáticas que han sido convocadas al efecto. Me llamó mucho la atención la información que ofrecen los medios a partir, lógicamente, de lo expuesto por el vocero de Fuerza del Pueblo en la mesa en una de las mesas en que se está discutiendo el tema de la reforma a la Constitución. Estamos hablando de Henry Merán, que sirvió de vocero para anunciar que por lo menos 3 partidos de oposición se retiran de la mesa, bajo el alegato de que no es el momento para reformar la Constitución de la República. Pero por casualidad, Junior, ¿tú sabes o alguien ha dicho cuáles son los puntos a tocar en la reforma constitucional? Porque solo escucho que están prestos a modificar la Constitución, una reforma. Escucho de que algunos partidos políticos no están de acuerdo por el tiempo, porque hace apenas unos años que se reformuló la Constitución y porque estamos en un año difícil donde estamos saliendo todavía de una pandemia, un gobierno que acaba de llegar al solio presidencial, una serie de factores y de verdad no he escuchado cuál es el objetivo principal de la reforma constitucional. Eso se ha planteado más de una vez. El tema relacionado a mejorar los controles de transparencia, a mejorar la independencia del Ministerio Público, que ha sido, digamos, el eje fundamental de lo que se ha Básicamente, esa sería la modificación. Sí, hay otras modificaciones, pero que están vinculadas también al sector justicia, como la creación de un abogado general, la creación de un ministro de justicia o un fiscal general. Hay varias propuestas, pero yo creo que hay que reconocer, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con que se reforme la Constitución, pero hay que reconocer que por lo menos en lo que se ha presentado no está motivado por un tema vinculado a la reelección presidencial. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Desde el gobierno se ha dicho que ese tema no se va a tocar, más allá del ruido de una propuesta que había recogido y hecha pública doña Milagros Ortiz Bosch, de revisar el tema del 50% más 1. Eso parece que fue debidamente aclarado por el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y eso no está en agenda, aparentemente, dentro del Partido Revolucionario Moderno. Pero a veces usted se pregunta, porque cuando usted ve este tipo de radicalismo, de personas que han hecho con la Constitución lo que le da su reverenda gana, porque le da su reverenda gana, ¿han hecho o no? Sí, sí, sí. Leonel montó un proceso de discusión a la Constitución para supuestamente tener una Constitución consensuada y tomar en cuenta la propuesta de la gente. De ese proceso se sugirió realizar una asamblea constituyente, a pesar de que si se convocaba iba a ser el mismo resultado por el tema de la conformación social, porque para que un proceso constituyente surte efecto, tiene que salir de las entrañas de la sociedad
mediante la agitación social y la movilización popular. No hay otra forma, y es la experiencia que hemos vivido, pero aunque sea para guardar la forma, pudo haberse instituido el mecanismo, aunque no se haga ningún cambio sustancial, satisfacer esa demanda. Pero el miedo que se le tiene a soltar, ¿verdad?, a designación de diputados especiales, que usted convoca ahora mismo una elección para una asamblea constituyente, y a mí no me cabe duda que la mayoría de los legisladores van a ser los representantes de los partidos responsables de los aciertos y de los desastres que se han hecho en la República Dominicana, porque es un proceso que para que surta cambio tiene que ocurrir como lo que vimos en Chile, luego de un proceso social de cansancio de los chilenos, que tomaron las calles de una forma que hace tiempo no se veía en Chile. De una forma, diríamos, se convocan brutal. Elecciones y una asamblea constituyente, y los alternativos, lo no tradicional, resultó electo con mayoría, porque ese es el sentido de cambio. Lo contrario es solamente cosmético. Pero bien. Tú me estás diciendo con esto, Junior, que la mayoría de las consultas que se han hecho, que se ha abierto para dar participación a la población, es solo maquillaje. Perder tiempo. Es solo simplemente el protocolo. Claro, claro. Y te adornan la cosa, en eso te meten las generaciones de derechos fundamentales, desde lo político, lo económico, lo cultural, hasta la generación de los derechos ecológicos. Pero en esa misma reforma te crean las condiciones para que los órganos encargados de elegir un eslabón fundamental del Estado, como es la justicia, quede en manos del partido de gobierno. Esa misma reforma. Pero no conforme con eso, los que hoy se retiran también, reformaron la Constitución en el 2015, únicamente para promover la reelección presidencial. Únicamente para eso. Porque lo que pasa es que es muy fácil desde arriba disponer a hacer cosas, pero es difícil en oposición. Es difícil en oposición. Entonces, ¿qué ganan con retirarse? Yo no sé qué ganan. Porque se supone que lo que tienen que hacer es dar su pelea, si tienen argumentos, tratar de convencer. ¿O es que ellos no creen que lo que acuerde el CES va a servir para nada? Porque eso puede ser otra lectura. Sí, pero hasta porque ahora, si se ha sometido, pero hasta ahora el CES ha sido un método para dilucidar y hacer temas en la vida dominicana que lo han validado los demás partidos políticos. Hay varios temas. Sí. Entre ellos está eso, que se supone que el espíritu es llegar a niveles de acuerdo para sugerir, porque ahí lo que se va a hacer son sugerencias. Claro. No pasa de eso. Para luego consensuarla. No, para que el presidente en lo que le compete, pues someta lo que tenga que someter, lo que demande la elaboración de una ley a las cámaras legislativas. Pero parece que la poca confianza que tienen los que diseñaron ese mecanismo cuando estaban en el poder, ahora que están en oposición, lo lleva a asumir una posición como esa. Porque no hay otra explicación. Ahí se puede decidir o no modificar la Constitución. Pero si los legisladores entienden que no se hace. No se hace. Hay que tener la 3/4 parte y el PRM no tiene la 3/4 parte solo para hacer mayoría. Es que no hay garantía de que lo que se pacte ahí, si se pacta convocar o realizar una reforma a la Constitución, no hay garantía de que los legisladores se sometan a lo que diga el proyecto de ley que pueda ser consensuado ahí para que el Poder Ejecutivo lo presente como potencial instrumento de reforma constitucional. Es eso que nos están diciendo, que no están creyendo en las instituciones que ellos mismos crearon y diseñaron, porque ¿de quién es la hechura del CES? La Constitución de 2010 que lo crea, ¿o no? El PLD prácticamente, el PLD. La Constitución de 2010.
creó el Consejo Económico y Social como un órgano consultivo para consensuar, adscrito a la presidencia de la República. Que reitero que en principio creo que hay un desbordamiento de la competencia, porque, si mal no recuerdo, el artículo 51 de la Constitución establece claramente... Va que todo era para asunto laboral... social, laboral y económico. Y ya, exacto. Pero hasta reforma constitucional. Ya hasta el ámbito político. Claro. Sí. Discusiones que son de otro foro están ahí. Pero bueno, es que efectivamente creen que es un ejercicio para perder tiempo. ¿Y no será miedo, Junior, a una perpetuación del partido de gobierno en el poder y querer manejar, como tal vez manejó el presidente, el doctor Leonel Fernández, los órganos superiores, en este caso el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal Superior Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, que fueron órganos que se crearon más o menos en ese momento, en ese tiempo, y donde se designaron los jueces hasta 12 años, 6 años? ¿No será miedo que tiene los partidos ahora mismo de oposición de que el partido de gobierno pueda armar una estructura, modificar la Constitución, crear ese fiscal general o ese ministro de justicia y que se nombre por un periodo de 6 años y tener algún miedo sobre eso? ¿Pero miedo a qué? Por ejemplo, si sacan al Procurador General del Consejo de la Magistratura y se crea un mecanismo para que ahí vaya la academia, un representante se supone de las que universidades. Es independiente. Se supone que es independiente y más participativo. Pero bien, pero ya no está el Ministerio Público. No. Nombrando jueces. Que yo estoy de acuerdo contigo. A lo cual tiene que ser una academia. Ojalá sea la UAS, tiene que ser una academia. No, la academia puede ser. O un representante de las academias. Por ejemplo. Sí. Hay quienes han sugerido que la conformación, por ejemplo, del Tribunal Constitucional no esté mayoritariamente integrada por jueces en ejercicio que renuncian al puesto que están ocupando en la judicatura ordinaria y entonces van al Tribunal Constitucional. Se ha planteado que hay también académicos, sea lo que vayan, que no vayan contaminados con su práctica del Poder Judicial, por la importancia política que tiene ese instrumento. Entonces, si le han dicho, mire señores, aquí no se va a tocar el tema electoral, ¿cuál es el problema? Por lo menos que ustedes, que son los que modifican y no modifican, según la conveniencia de ellos, porque nunca han hecho una modificación pensando en esta sociedad. Si eso ocurriese, si algún día la reforma se pensara en beneficiar a la gente, evidentemente que se buscarían los mecanismos no solo de consultarle, sino de que puedan participar en el proceso de construcción de una nueva constitución en la República Dominicana que vaya a garantizar, lógicamente, el bienestar de la mayoría. Aunque tengo que reiterar, no basta con que pongamos textos bien redactados como van en la Constitución o como deberían ir. No nos basta solo con eso. Nos basta con cambiar nuestra práctica política, nuestra práctica gerencial, para ponerlo efectivamente al servicio de la gente. Y eso tiene que implicar un largo proceso en la República Dominicana, en la que inevitablemente, como han planteado mucho, hay círculos que se están cerrando en la política nacional. Sí. Pero pueden cerrarse círculos, abrirse otro. La apuesta tiene que ser que en esa apertura de un nuevo círculo político en la República Dominicana no esté dominada fundamentalmente por los actores de los viejos círculos, porque eso no va a significar ningún cambio. Y en efecto, nosotros estamos ávidos de cambios no cosméticos, sino cambios profundos,
Cambios que entiendan que el crecimiento económico no es un fin en sí, es un medio. Y es un medio, ¿para qué? Para lograr modificar las condiciones de vida de la gente. Esa generación de riqueza no es posible que se quede en 10, 15, 20 familias nacionales y en las operaciones que hacen las transnacionales, con la desventaja que antes el resultado de esas operaciones podían repatriar una parte de la inversión, ahora no, ahora se lo pueden llevar todo sin ningún control, todo, y dejarnos como siempre las migajas. ¿Juega algún papel ahí la modificación a la ley de extinción de dominio? ¿Juega algún rol en esa parte? Para poder mitigar. Estamos hablando de crecimiento económico. Y se supone que el crecimiento económico es producto de actividades lícitas, porque la ley de extinción de dominio es otra cosa, es ilícitos, netamente, porque son procesos a bienes que se supone, prima fase, hasta se muestra lo contrario, han sido adquiridos de manera irregular e ilícita. Pero estamos hablando de otra cosa, de lo que nosotros, de lo que muchos de nosotros aspiramos, a que no nos conformemos con decir que creció la economía 5%, pero ¿a quién impactó?